Buenas tardes, amigos espectadores de Vinx Televisión. Bienvenidos un día más aquí a esta tele nuestra que tanto cariño le tenemos y demostramos a veces. Hoy tenemos con nosotros, y vamos a tener también a otra invitada, pero por una cuestión de última hora tuvo que irse. Ella era Silvia, o es Silvia Argüelles, la presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, que iba a estar aquí junto a nosotros hoy, junto a Julián. Buenas tardes, Juli. Buenas noches. Bueno, como tú quieras. Yo te voy a decir buenas noches porque el espectador no sabe a qué hora se graba el programa. Juan. Como tú quieras, se graba por la tarde, son exactamente ahora las 4:30 de la tarde. ¿Ustedes lo verán a las 10? Exactamente, el domingo a las 10 de la noche se estrena el programa. Muy bien, bueno, pues bienvenido, como siempre, todas las semanas aquí. Encantado, Juan. En el Alderique, y tenemos con nosotros aquí a la vera a Bednar Arias, en Avilés, en muchos sitios de Asturias y alguno también, por supuesto, en España, porque ya es internacional, Bednar Arias, que es su nombre, pues aquí está, hoy de invitado con nosotros para hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de pasado, vamos a hablar de presente y, por supuesto, que hablaremos de futuro. Bienvenido al Alderique. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer enorme. Otro aldericano más que tenemos en nuestras filas. A ver si el día de hoy es el comienzo de otros muchos que podamos proponerles a ustedes como programa de entretenimiento que somos, con Bednar Arias. Yo hablaba con Bednar, Juli supongo que también tendrá sus cosas de antaño, que no preparamos nada, no somos guionistas y no preparamos guión. Él puede salir por antequera, como a veces sale, yo mantener el guión que escribo para mí y nada más. Creo que lo dijimos más de una vez en el programa. Yo no preparo guión de ningún tipo, sobre la marcha, lo que salga, sale. Sé que soy el tocapi del programa, pero es lo que hay, es lo que hay. Somos dos, uno de los dos tenía que ser, esto es un 50%. Sí, yo soy el poli malo. Eso es. Para que lo entendamos. Bueno, pues lo dicho. Empezamos con Bednar Arias y vamos a empezar hablando del pasado, porque hace muchos años que Bednar y yo nos conocemos. Suena el llanto de un niño que seguramente recogerá el micrófono ambiente. Creí que era un teléfono porque Mary tiene el llanto de uno de sus nietos en el teléfono y creí por un momento que andaba por ahí. Bueno, lo dicho, que Bednar hace muchos años que nos conocemos, no precisamente por cuestiones profesionales, sino más bien casi lúdicas, porque Bednar y su familia poseían, como muchos de ustedes saben, sobre todo aquí en Avilés, un establecimiento en pleno centro de Avilés, en plena plaza de España, como a mí me gusta llamar al parche, ¿no? Era el Café Principado, lo están viendo en este momento, el anagrama que distinguía al Café Principado. Ahí estaba Bednar, que compartía su actividad profesional con ayudar a sus padres en el establecimiento de hostelería, en el Café Principado. ¿Qué tiempos, eh? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos, querido? Me acuerdo perfectamente porque como paso por allí, por delante del local todos los días, Claro. aunque ahora hay otro negocio, pero me acuerdo porque, primero porque yo era muy joven, segundo porque fue una etapa divertida, pero también un poco dura. Yo al mismo tiempo que trabajaba allí estaba haciendo la carrera universitaria y al mismo tiempo estaba tocando con la primera banda de rock que tuve, con Huelva, con lo cual fueron años de mucho trajín y bueno, cuando tuve también la suerte de conocer a muchas personas que no conocía, que vivían por los alrededores de la Plaza España, la Cámara, la Fruta, Galeana, y bueno, con el tiempo fui
conociéndote a ti también y a mucha gente de la que siempre se aprende algo. De algunos no, pero de la mayoría... De la mayoría yo creo que sí. De la mayoría sí, sí. No por ese lado... Hasta de los malos se aprende, Sí, de lo que no se debe hacer. sí, es cierto, es cierto. No, pero tuve suerte porque Sí, por allí paraba una gente extraordinaria y gente culta, gente interesante, que tenía cosas que aportar y bueno. formamos recuerdo perfectamente. Hace de esto, pues eso, pues en el año que 90 y muchos, 2000, hace un montón de años ya. Una pequeña tertulia a mediodía. Mi profesión de aquella me lo permitía también porque yo viajaba, pero había veces que las semanas las pasaba en Asturias y la semana que yo pasaba en Asturias era muy raro que yo no tomara un vermutín a la hora del vermú en el Café Principado. Y allí nos reuníamos, recuerdo, y seguramente tú mejor que yo, a don Víctor Urdangaray Argüelles, a César Blanco, a este hombre, Enrique Tessier. ¿Cuántos más, Bernard? No eran muchos, pero se hacían notar. Sí. Julio Solís, Julio Solís, San Luis, efectivamente. Manolo Redondo, un dibujante extraordinario, José Alfredo García. También, sí señor. Luego hablaremos de artes y oficios. Pues Alfredo era muy asiduo también. Antonio sí. María Rodríguez del Valle. Ah, caray, de gran recuerdo, Antonio María. Ángel Garralda. También alguna vez paró don Ángel, Sí, es verdad. sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, se me queda alguno en el tintero, pero básicamente, digamos que ese era un poco el núcleo duro de la tertulia. Y un servidor, ¿eh? ¿Tú sabes cómo llamaban al Café Principado? Sabe Dios, Cualquier cosa. sabe Dios. Lo llamaban el Alcázar. El Alcázar, sí. Hombre, con ciertos personajes que nombraste... El Alcázar, lo llamaban el Alcázar. indudable. Y eso se lo puso, pues me lo dijo un periodista, que una vez, un periodista amigo mío, que iba a entrar ahí a tomar un café con un concejal y cuando llegó a la puerta, el concejal dijo, no, yo aquí no entro. Y el periodista le preguntó, ¿por qué no vas a entrar aquí? Pues si el que está ahí en la barra del bar es amigo mío. Y dice, ya, pero ahí no entro, esto es el Alcázar y yo aquí no entro. Y mira qué Alcázarera, que de Sí, qué hablábamos nada. ayer, Bernard, del alma. Con ese tamaño de local, porque hay que recordar que el Principado era Nada, un café muy Sí, pequeño, sí, o sea, sí, una sí. cafetería muy pequeña. Pero bueno, Que aunque quisiéramos armar una revolución allí, era imposible, vamos, sí, no, sí. no yo había manera de... tengo anécdotas muy curiosas, que la pena es que en ese momento uno no tiene la rapidez para poder fotografiarla o grabarla, no, porque en aquella época no tenías una cámara de vídeo ahí a mano, pero la fotografía, porque se dieron cosas muy curiosas en esa barra tan pequeña, en una esquina unas personas y en la otra esquina otras, y lanzándose indirectas, pero siempre con muy buen humor. Claro que sí. Claro Pero ondanadas de verdad, ¿eh? Claro, no, pero ¿quién se enfadaba con quién? Efectivamente. Nadie se enfadaba con Bueno, nadie. Cosas... Y los dardos eran venenosos a veces. Lo guapo de esas tertulias hubiese sido más interesante grabarlas, ¿no? Que fotografiarlas. Sí. Grabarlas, porque tenían que ser hoy en día un documento cojonudo. Y María Jesús, la madre de Beznar, haciéndose cruces en aquel pequeño espacio donde ella preparaba unos pinchinos y tal, y nos daba un pinchín y tal, haciéndose cruces a veces de lo que escuchaba. De madre, esto va a terminar hoy mal, nunca terminó mal. No. Nunca terminó mal, nunca en la vida terminó mal. No, porque era lo que te decía antes, paraba gente culturalmente y educadamente correctas. Yo creo que sí, lo recuerdo, y ahora cuando hablaba contigo estos días, antes del programa, recordaba cosas, no sé, entrañables, eran cosas entrañables y con mucho cariño, pero de todo el mundo, no hubo un personaje de los que allí pararon que dijera, ay, aquel, no. Además, nunca, yo tuve la fortuna de ver cómo se gestaban año tras año actividades
que hoy en día hay, por lo menos hay alguna, por ejemplo, me acuerdo de la cena del bollo, que se hacía, y ahora ya no se hace. Y yo me acuerdo cuando las personas que estaban al frente de la cofradía del bollo pues organizaban esa cena, y claro, eran cuando se hacía en el Colegio San Fernando y iban 500 personas. Entonces, claro, organizar una cena para 500 personas, uno a uno, nombre a nombre, etcétera, etcétera, no es tan fácil. O sea, lleva un trabajo y lleva una complejidad. O también cuando surgió digamos, el enfrentamiento, la disputa por la propiedad de la Escuela de Artes y Oficios, o cómo se confeccionaba la revista del Bollo, cuando era Demetrio Reigada director de la revista. Bueno, aparte de servir vasos de vino y cafés, pude también disfrutar de ese tipo de... Sí, esto que comentas ahora, recuerdo perfectamente que Víctor Urdangaray, don Víctor Urdangaray Argüelles, le movía el insomnio en aquellas fechas, hasta que no recuperó la Escuela de Artes y Oficios. Y a mí me llamaba don Víctor Argüelles el joven batidor. El joven Batidor. Yo era para él un joven batidor, porque era un tío luchador, un tío que no sé cómo, bueno, me llamaba, ahí viene el joven batidor. Y bien, lo que siempre fuiste, Juan, un poco toca pelotas también. Eso es. Bueno, pues don Víctor Urdangaray, que me tenía entre sus huestes, miembro de sus huestes, me invitó, a mí y a otros por supuesto, a una comida que se celebró en el balneario de Salinas con motivo de la recuperación de la escuela. Es este que están viendo, esto que yo tengo en la mano y que ustedes están viendo ahora en sus pantallas. Un pequeño programa que él tituló Artes y Oficios Salinas, 26 de septiembre del 96. Él realizó el menú y aquel menú llevaba guasa. Los platos llevaban una cierta guasa en relación a lo que íbamos a comer aquel día, ¿no? Dice, menú consumado, no consomé, consumado de ave, al tío Pepe, centollos rojos del Cantábrico, revuelto de huevos con jamón al patronato. Bueno, y así lo están leyendo ustedes también en la pantalla. Bueno, era muy ingenioso Víctor a la hora de hacer las cosas. Ahí hay una pequeña dedicatoria a un servidor, como ven, y firmando por atrás está el Real Balneario de Salinas, el restaurante San Félix, incluso el Principado de Asturias. Guardo el pasquín con mucho agrado y celosamente, además. Forma parte de mis pequeños recuerdos. Gran estima le tenía yo a Víctor Urdangaray. Recuerdo también en aquellas tertulias algún, no sé llamarlo enfrentamiento, no era enfrentamiento entre nosotros. Allí había gente de todas las tendencias políticas, pero los que éramos de una tendencia a lo mejor incluso nos llegábamos a picar. Recuerdo algo, no voy a desmenuzarlo aquí ahora ni mucho menos, con Enrique Tessier, que era muy vehemente, y no sé qué tema en concreto había salido, pero Enrique lo defendió a capa y espada, y lo mismo le daba que fuera Juan García, que a Víctor Urdangaray, que a César Blanco, que cualquiera de los que ahí estaban. Enrique salía a caballo, y cuando salía a caballo. Y aquel día sí que me puse yo un poco nervioso, porque vi a Enrique fuera de su tal, defendiendo lo que tenía que defender, en lo que él creía. No recuerdo ahora mismo cómo había sido. Fue el único día que yo ciertamente no llegué a pasarlo del todo bien, pero tú conocías a Enrique porque era vecino tuyo incluso. Sí, Enrique era muy vehemente. Pero bueno, también era un tipo con causas nobles, quiero decir. Total. Primero era un tipo muy ilustrado, sabía mucho. Sí. Sabía mucho. Tenía su fama de ser un tipo recto, lo que fuera, etcétera. Sí.
Pero bueno, la verdad es que, bueno, a mí me caía muy bien. Sí, sí. Incluso cuando se enfadaba. Sí, sí, sí. Era simpático, Enrique era simpático, sí. Efectivamente, hasta cuando se enfadaba. Mira, mi hija me trae un libro. Ah, muy bien. Bueno, pues es que entró, sí, le traen ahora un libro. Sí, sí. Sí, tráelo tú. Bueno, es igual. No se atreve. Un libro que había olvidado Bednar, porque luego nos va a leer. Este que ven en pantalla lo conocen, es Don Gonzalo, el componente de Nostalgia, que es incondicional de su amigo Julián, y viene únicamente a ver a Julián, porque de aquí para acá los demás no pintamos nada. Él está con Julián. Bueno, hombre, hace bien. A lo mejor bueno, a partir de hoy sí. No. Hace bien, a partir es incondicional mío y lo siento mucho. Hay gente que viene por mí, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí, Gonzalo. Hace bien. Bueno, bienvenido, don Gonzalo, bienvenido a su casa, sabe que es su casa. Después se me hace para me gusta oír lo que me vas comentando. Muy bien. Bueno, Bednar, pues nada, es muy agradable recordar todo aquello, la verdad. Sí, hombre. Además, casualmente, creo que te lo dije por teléfono ayer, ahora en noviembre se cumple 20 años que mi madre se jubiló y que por lo tanto cerró las puertas del Principado. Yo aproveché también para jubilarme también como hostelero y hace 40 que se abrió. Jolín, o sea, estamos rodeados de efemérides, sí, ¿no? lo vamos a celebrar con una pequeña fiesta donde te llamaré, por supuesto. Bueno, qué bien. Qué bien. Por desgracia, muchos de los clientes que pasaban por allí, pues sí, ya no están con nosotros. Pero bueno, todavía hay algunos que todavía me los cruzo por la calle, aunque sean mayorinos, y vamos a ver si nos tomamos un vino a la salud de María Jesús y de todos nosotros. Pues sí. A tu madre la recuerdo con mucho cariño, aparte que era cliente de la Colosal y la veíamos casi a diario, pero la recuerdo con mucho cariño porque ella no participaba de nada, Ella se metía, hombre, de vez en cuando a lo mejor, bueno, no sé qué, no, muy leve. Solo si salía a la palestra Ballinillo. Entonces, sí, entonces era defensora a ultranza de la situación, sí. Pero ella allí en la cocina, de vez en cuando sacaba algún pinchín, don Víctor Urdangaray lo agradecía mucho, porque le gustaba mucho cómo hacía las cosas tu madre, y los demás igual, por supuesto. Sí. Así que, bueno, nada, que fue este rato, de verdad, muy agradable, recordar aquello. Quisimos empezar hoy el programa así, de esta manera, en plan recordando, porque creo que, aunque no está de moda esto de recordar, y algunos intentan por todos los medios fundirlo para no sé qué, a mí me encanta. Bueno, hay un dicho que tampoco sé exactamente cómo es, pero es para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces... Pues así es. Y a mí, no solamente por eso, sino porque me encanta. Yo estoy rodeado en casa, Julián lo sabe, porque alguna vez estuvo en casa y vio cosas y tal. Estoy rodeado en casa de 50 mariconadas, como yo digo, con perdón, no quise decir eso. 50 historias para no dormir, que conservo con mucho cariño y con esmero y con cuidado. Esto es del año 96 y está impoluto, porque me encargo de cuidarlo y de custodiarlo y de que nadie se meta por ello. Como eso, hay 50.000 historias que de vez en cuando les doy una vuelta. Como Julián, que fue fotógrafo, y conoce, pues eso, en casa sabes eso que tengo, ¿no? Cámaras fotográficas y él tiene 20 veces más que yo, porque también las colecciona, pero las 6 cámaras que tengo, pues las conservo también impolutas, una Voigtlander, una Balda, una Zeissicon, de todo. No vamos a hablar de eso. No, pero hoy es verdad. Pero quiero decir con esto que esos recuerdos forman parte
de los enseres que yo puedo tener y que de vez en cuando desempolvo y recuerdo. Para mí demasiados. Y al haber invitado a Bednar hoy, recordé ese bicho que tan buenos recuerdos me trae de aquella época y de Víctor Urdangaray, pues en concreto, ¿no? Esto, para la gente que es fuera de Avilés, que nos ve mucha ya y nos consta de que nos ve mucha gente fuera de Avilés, le sonará todo a chino. A lo mejor lo mejor que hacen es cambiar el canal en ese momento y ya nos verán en otra ocasión cuando hablemos de cosas más generales. Pero hoy está Bednar aquí, que nos da ese halo, ¿no? de generalidad. Yo fue la época que viví en Canadá, que no tengo ni idea de bueno, esto que me estáis hablando. Repito que hoy eso a lo mejor queda suprimido por la presencia de Bednar Arias aquí con nosotros, que no está circunscrito a Avilés, aunque es de aquí y tuvo negocio aquí y todo aquí, que no está circunscrito a Avilés, que es de ámbito ya regional, nacional, incluso internacional. Ahora hablaremos de eso que es. Vamos a darle ya una larga cambiada al asunto, que también nos gustan los toros, ¿eh? También nos gustan los toros. Y ahora en varios canales de estos nacionales están resurgiendo, en Canal Andalucía, en Madrid, el canal de Madrid, están resurgiendo otra vez la retransmisión de corridas de toros. El otro día había Morante de la Puebla y a Roca Rey desde Sevilla que me privaron. Bueno, lo dicho, vamos a la actualidad, Bednar. Vale. Hablábamos antes de que empieza toda tu carrera como promotor, músico, que también eres, bueno, pues por toda esta carrera en torno a la música, allá por el año 96, me decías. No, digamos la productora, el sello discográfico, Sí. empieza en Más 1994, en diciembre del 94. Y los primeros discos que edité fue un disco de la Coral Avilesina, de hecho el único disco que ha grabado, la Coral Avilesina, y luego ya me metí, digamos, en otros estilos, ¿no? De grupos de rock, etcétera, etcétera. Y Yo pues, conservo un disco de Wendigo que me regalaste en su día, allí en el Principado, y lo conservo, pues eso, como otra joyita a tener en cuenta. Aquí bueno. está. Bueno, esa pertenece ya a la época anterior, es decir, entre el 84 y el 94 yo tuve un par de grupos, uno de ellos se llamaba Wendigo, y bueno, grabamos 4 discos, tú tienes uno, me parece estupendo que lo guardes, y bueno, pues fue también una etapa muy chula porque tocamos mucho por Asturias, en muchísimos sitios, y fuera de Asturias también, en León, en Santander, en Galicia, en fin, en muchos lugares. Y bueno, fueron 10 años muy fructíferos. Y luego ya, bueno, pues me pasé al lado de la producción, a grabar artistas. Teníamos un estudio de grabación en la calle La Muralla, que estuvimos ahí como 4 o 5 años. En fin, fue una etapa muy chula. Y a partir del año 97-98 ya me metí de lleno a organizar conciertos. Como músico, en esa etapa de músico, ¿tú fuiste profeta en tu tierra o tampoco? Es que no, bueno, pues no lo sé. Bueno, recuerdo conciertos en la pista de la exposición que igual metimos 700 personas, 800 personas, que no está mal. Ibas a la discoteca y sonaba tu disco. Si eso es ser profeta en la tierra, entonces lo conseguimos. Pues está conseguido. Lo conseguimos. Sonábamos en la radio, sonábamos en Radio Avilés, sonábamos en la cadena SER en Oviedo, en fin. De ahí el salto nacional era otra historia, como seguramente hoy le sigue pasando a todos los artistas, ¿no? Es difícil, es muy duro. Nosotros lo intentamos, o sea, nosotros nos fuimos a Madrid muchas veces, cuando te digo muchas te hablo de 20 o 25 veces, a llevar nuestras maquetas a las compañías de discos, a ofrecernos a agencias de management, en fin, nos lo curramos, Nos quedamos ahí, logramos meter un single, habíamos hecho
en el LP habíamos hecho una versión de una canción de Mocedades, Tómame o déjame, así en versión rockera y tal, que había quedado muy chula. De hecho, Juan Carlos Calderón nos mandó una carta felicitándonos que le había encantado, etc. Y esa canción logramos meter el single en una lista que tenía la COPE con los 50 más escuchados y llegamos a estar en el puesto 30 y algo, 30 y pico, durante un mes o así. Bueno, eso no sé si es el profeta o Sí, tener éxito, no, pero no, bueno, para un Avilés pero fue, digamos, un grupo que está en un los poco 30 mejores. digno, dignísimo y Sí. de tener en cuenta. Un sueño que en aquel momento te hubiera pasado por tu cabeza como profesional, y que nunca se llegó a cumplir, ¿cuál fue? ¿Actuar en el Albert Hall o No, porque nunca tuviste? mira, es que la verdad, nosotros, joder, tocábamos porque nos gustaba, no teníamos ese... Nosotros empezamos luego a viajar a Madrid a llevar nuestras maquetas porque vimos que lo hacían otros grupos, pero nosotros estábamos muy contentos tocando por aquí. O sea, no teníamos Ya, ese afán por buscar el éxito rápido y fácil, no. Pero sí es verdad que tuvimos una ocasión, que creo que fue en el año 92, me parece, justo antes de sacar el LP, habíamos grabado un par de canciones que las habíamos dado a un AR, se llama. Un AR es un tipo, un cazatalentos de una compañía de discos, una multinacional en concreto, de BM Jariola. Y le dimos un par de canciones que habíamos grabado nuevas y el tío nos llamaba todos los días por teléfono. Son muy buenas estas canciones, ya las voy a colocar aquí, os vamos a no sé qué, o sea... Y llegado un momento, mira, nos dijo, esta semana hay una reunión en la compañía y va a estar, quieren elegir a un grupo y estáis vosotros en la terna de 3 bandas. Y una de esas bandas, que fue la que al final cogieron, se llamaba el grupo Modestia Aparte. A los 6 meses, macho, los vimos triunfando en la televisión, llenando plazas de toros. Y bueno, nosotros no tuvimos faltó El empujón ese que diste no, y siempre a al nivel final, nacional. No, yo creo que luego yo estuve, no digamos en ese lado de la industria a nivel nacional, pero sí en Asturias. Y a veces eliges a un grupo por detalles. Te voy a contar un detalle. El cantante es más guapo. el cantante. Es más guapo. Es más guapo. Sí, Ya. sí, puede ser. Sí. O esta banda tiene una imagen mucho más guapa, más atractiva que esta otra. O simplemente que las canciones son mejores, o que los músicos en directo tocan mejor, en fin. Influyen pequeños detalles que... Sí, sí es cierto que sí, también sí. hay un impacto visual, porque de hecho antiguamente los discos, la gran mayoría, sobre todo en el primer disco, siempre figuraba, y de esto entiendo un poco porque también estuve haciendo las portadas de Fonográfica Asturiana en su época con Ramón de Julián, y viste, un grupo viste más, no es que cante más o menos, pero viste más. Y esa primer portada de todos los grupos siempre suele ser una foto, una imagen. Y es Sí. con lo primero que te quedas. Luego Sí. entra la música, luego Sí, entra es cierto. las letras, luego entra tener un super guitarra o un... Sí, hombre, no, influyen muchas cosas. Nunca sabes realmente por qué no fuiste tú porque el uno elegido, sí y otro ¿eh? no. Pero bueno, te lo vas imaginando con el paso de los años. Oye, Bernard, y como tengo la voz tomada, desde ayer que estuve con los nietos tengo la voz tomada. Y como productor musical, ¿cuántos conciertos organizaste a día de hoy? ¿Cuántos aprox? Tampoco Joder, hace falta. me lo preguntaron hace un mes en una otra entrevista y mira que dije, nada, voy a llegar a casa y voy a ponerme, porque los tengo todos anotados, pero no están contabilizados. Quiero decir, están anotados en carpetas. Sí, pero que no están en los una tienes lista. del 1 al 100. Pero yo creo que desde el año 96, que yo creo que hice los primeros, aquí en la Sala 4, cuando se inauguró, yo creo que habré hecho unos 1.300 o Caray. 1.400. Oh, pues son, ¿no? Sí, son muchos, conciertos, ¿no?
Son Es que conciertos. tuve años entre el 2005 y el 2012 que salía casi a 100 conciertos al año. Hice muchos. No, por el de peor recuerdo no te voy a preguntar, si lo quieres decir tú, es como tu propio tuyo el decirlo, pero el de mejor recuerdo, el que más, con más agrado guardas en tu disco duro. Vamos a ver. El peor nunca tiene que estar relacionado con el dinero que palmas. No necesariamente. Pero podría. Pero Sí, podría sí, estar. sí, sí. Pero el mejor. Es que son muchos de buenos recuerdos. Y no en el sentido económico, como tú dices Obviamente siempre está relacionado, o casi siempre, con el pozo que te deja el artista que trajiste. Quiero decir, Jackson Browne es un mito viviente de la música norteamericana. Lo traje 4 veces. ahora. Sí. John Mayall, el padre del blues. Sí. Lo traje 3 veces. Sí. Las 3 últimas veces que estuvo en Asturias. Con Luz Casal hice 2 conciertos muy guapos. Uno cuando volvió de la operación del cáncer, que fue en la Casa de Cultura, el año creo que fue 2008. Y luego cuando fue la inauguración del Centro Niemeyer, el 2011, que fue el primer concierto que hubo en el auditorio. Esos son momentos muy bonitos, muy de gran recuerdo. ¿Con Luz Casal no tuviste algo en su momento? ¿Organizaste algo con Luz Sí, Casal? varios conciertos. hice Sí, con yo ella, creo que Ese sí, que ¿no? te digo, Como del suena. 2008 en la Casa de Cultura, Estaba... acababa de, digamos, de recuperarse de la operación, y luego el 2011, que fue prácticamente la inauguración del Niemeyer. O sea, en el auditorio me refiero. En el exterior fue el concierto de Woody Allen, pero dentro fue concierto de Luz. Son conciertos... Pero bueno, ha habido muchos. Sí, lo que pasa es que el medio muy vilés difícil. no se entera muchas veces de quién trae concretamente a estos personajes. Ya. Saben que va a haber una actuación de X, no vamos a Sí. decir nadie, pero no saben realmente quién lo trae, no saben realmente todo lo que hay detrás. Que Ya. detrás hay un verdadero trabajo de chinos a Sí, veces. pero bueno, yo también te voy a decir una cosa, Julián. Yo creo que el público tampoco tiene por qué saberlo. Yo creo que El público va a lo que va. el público va a lo que va, y lo bueno, la satisfacción es que la gente se vaya contenta, se vendan las máximas entradas posibles y el artista pues quede con ganas de volver si le apetece. Sí, estoy de acuerdo, pero que por Eso es lo ejemplo fundamental. llega una mar de ruido y hay mucha gente que va allí y no sabe quién es Bernardabios. Ya, bueno, Es que es triste porque, es un poco lo que porque decimos, es un papel en la sombra, ¿no? bueno, yo siempre pongo un ejemplo. ¿Alguien conoce, bueno, yo sí lo conocí, al manager de Julio Iglesias? Ni idea. Por ejemplo, y es figura O internacional sea, número ¿quién 1. colocó a Julio Iglesias? Ahora lo sabemos, casi todos. Fue Manolo Díaz. Pero tú preguntas por aquí al común, oye, Julio Iglesias lo conoces, sí. ¿Sabes quién era su manager? O el tío que lo encumbró, o el tío que lo... No. Pero bueno, tampoco es... A veces a nosotros, por formación profesional, pues sí, nos interesa saber, coño, ¿y quién está detrás de Rafael, o de Alejandro Sanz, o de yo qué sé, de cualquier grupo? Pues yo qué sé, se lo comentaba yo a este señor y a Mandy, que estaba por aquí, Sí. que yo viví el momento de inicios de Melendi, cómo fue. Y claro, son cosas que, en fin, que pasabas por ahí y te enteraste, ¿no? Yo hay una cosa que te tengo que... Una preguntina que yo tenía aquí en el tintero. Desde las no, ¿qué tendrías que agradecer a las instituciones de Avilés en general? Porque me imagino que han pasado varios miembros de distintos partidos por las corporaciones del ayuntamiento. ¿Qué le tienes tú que agradecer o reprochar
al Ayuntamiento de Avilés? Bueno, mira, yo soy... Perdón, antes de que me conteste, porque esos sí saben quién eres. Ah, sí lo saben, sí lo saben. Para Vale. bien o para mal, sí lo saben. Bien. Bueno, mira, yo estoy profundamente agradecido no solo a los concejales de festejos o de cultura que me ha tocado vivir en Avilés, que han sido varios, sino de cualquier ayuntamiento donde he ido a ofrecer humildemente un artista o una programación o tal, el mero hecho de que me hayan abierto la puerta y me hayan escuchado. Unos con buena suerte y otros con mala suerte. Pero a todos les estoy agradecido porque me han prestado su tiempo, 5 minutos, 10, 1 minuto o media hora. Con algunos he hecho muy buena amistad. Porque claro, los años acabas haciendo amistad. Eso no significa que te vayan a contratar Más. el artista que llevas. Y en Avilés en concreto, pues, no sé, me acuerdo de Rosa Serrano, que fue una concejala de los 90, de festejos, que creyó en el proyecto de la Mar de Ruido. No me preguntes por qué, porque yo se lo fui a ofrecer pensando que me dirían que no. Sobre todo cuando le dije que lo iba a hacer en el Parque del Muelle y que íbamos a usar el kiosco de la música. El templete de la música, sí. Unos Me dijo, grupos rock, "Pero me lo ¿estás van a seguro? destruir. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Además, vamos a ser el único festival de España que se haga en un kiosco de la música. Y así fue. Luego, bueno, pues he conocido o he tratado con los alcaldes que hemos tenido en todas estas épocas, con Santiago Rodríguez Vega, con Pilar Varela, con María Monteserí, con Manolo Ponga. Yo en esa época no, digamos que no era público. Yo iba, no estabas activo. yo iba a actuaciones, iba a conciertos. De hecho, antes de que falleciera, me acuerdo que nos vimos en una representación de las que hicimos en el Parque de Ferrera, y estaba allí de público y vino allá a felicitarme. Joder, Bednar, qué bueno, esto me recuerda a la época de los 80, cuando hacíamos cosas que la gente, joder, le prestaban el alma. Y me acuerdo que yo le dije, joder, yo me acuerdo de usted, porque yo siempre lo traté de usted, y le agradezco enormemente que hubiera traído a Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, que tocaron en la Plaza España, y yo era un crío, y para mí fue un concierto memorable. Y además yo de aquellas estaba tocando la guitarra española, iba a clases de guitarra, y esa canción de Son tus perjúmenes, mujer, la teníamos en el repertorio de cuando íbamos a clase de guitarra. El nuestro también. Entonces, estaba, Gonzalo, la de Son tus perjúmenes, mujer. La canción esa también la tuvimos en el repertorio. Entonces, para no eludir tu pregunta, yo lo que te digo, estoy eternamente agradecido a toda la gente que me atendió, pero también estoy eternamente cabreado con algunas cosas que a mí me ocurrieron. Y, vamos a ver, soy un tipo de Avilés que tiene su trabajo en Avilés y que paga sus impuestos en Avilés, y que como mínimo Que se te escuche. yo necesito que picar en la puerta y que alguien me abra. Entonces, claro, cualquiera que me conozca diga, joder, Bednar, pero tú haces muchos conciertos en Avilés para el Ayuntamiento de Avilés. Dijo, bueno, sí, hombre, celebramos el cumpleaños de Bob Dylan, algo que solo ocurre en toda España en Avilés. Hago el Festival de la Mar de Ruido y poco más. Quiero decir, las pocas cosas más que yo hago en Avilés, pues son iniciativas privadas que yo puedo hacer en Santa Cecilia, o alquilando la Casa de Cultura, o en el Centro Niemeyer, o, en fin, iniciativas privadas donde, como o la mayoría de los promotores de España, se juegan su dinero. Se juegan su dinero. Sí, señor, así es. Y a veces tú te juegas el tuyo también. No. Y a veces tú, porque concretamente que pasaste, me hace gracia, porque pasaste de un mundo de rock a un mundo que te lo cogiste con tus propias riendas
Sí. y con Emilio Menéndez. Sí. Un tema que casi antagónico, ¿no?, al otro, que es el mundo de la zarzuela, el mundo, Sí. por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Cómo lo pondríamos? Sí, pero ¿En la zarzuela? lo que pasa que sí, Sí. o la música coral, pero te voy a decir una cosa. Yo cuando empecé a tocar la guitarra con 7 años, yo no aprendí a tocar canciones de los Beatles, ni de Elvis Presley. A los Panchos, me imagino. Yo tocaba a Atahualpa Yupanqui, Sí, a Alberto Cortés, sudamericana. a los Panchos, a Víctor Jara. Entonces, para mí la música de zarzuela o la música lírica no es algo nuevo para mí. Quiero decir, ya tengo remanentes en una parte del cerebro. Entonces, no es diferente para mí. Yo soy un tipo muy abierto musicalmente. También es verdad y reconozco una cosa. Me cuesta aguantar más de 20 minutos de prácticamente todo el mundo. De cualquiera, incluso de los que me gustan. Vamos a hacer una pausa, Ainhoa, vamos a hacer la primera pausa. Que al principio del programa no lo dijimos, agradecer a Ángel Rodríguez aquí en el 33400 su hospitalidad de todas las semanas, aquí en este pequeño plató que nos improvisa de televisión. Agradecidos por ello. Me comentaba antes que habían quedado finalistas en lo de la tapa que organizó la UCAIC. Bueno, pues que quede dicho, que es importante, que lo sepan ustedes también. Y a nuestro sponsor, a Fuensanta, al Agua de Fuensanta, que todas las semanas, por supuesto, está aquí con nosotros. Saludos a su presidente, a José Luis Rodríguez Martín Caro. Vamos a hacer esa pausa, volvemos de inmediato. Antes de irnos, me gustaría hacer un recuerdo especial. Cuando antes Bednar hablaba y yo le preguntaba por Luz Casal, un recuerdo muy entrañable para Tino de Giraldo, que es buen amigo y no sé por qué, pero en ese momento también lo recordé. Vamos a la pub y volvemos ya mismo. Cerca de ti, en 33-400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33-400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846. Hemos vuelto ya de la Publi, hemos visto el spot del 33400 y del Agua de Fuensanta.
precioso, cada vez que lo veo me encanta más. Esta semana ponemos dos, Ainhoa de Fuensanta. Ponemos el anuncio de Marras y luego el chiquitín ese que animamos al Real Oviedo, ¿por qué no? Que es agua de primera, como el Oviedo, que es un equipo de primera. Bueno, si tuviéramos del Sporting también pondríamos el del Sporting, lógicamente, pero tenemos el del Oviedo. Vamos con la actualidad, más rabiosa, que es un disco que Bednar puso en el mercado y que ustedes ya pueden encontrar a la venta hay algún sitio por aquí que yo leí antes. No, ahí no. No, aquí no sé dónde lo leí. Te los digo yo de memoria. A ver, venga, ¿dónde lo podemos encontrar? Este disco, que ahora están viendo ustedes también en pantalla. Discos LP, en la calle Fernández Balsera. Sí. En el kiosco El Pirulí. El Pirulí. Y luego dos tiendas que son de merchandising turístico de Avilés y de Asturias, que son Peonza y Tiza, o Tiza y Peonza, en la calle La Fruta, enfrente del hotel de La Serrana, y en todo Astur, que está en la calle de la entrada del parking de la Plaza España. Sí, ¿Cómo se llama esa calle? No me acuerdo ahora mismo. Vaya, estamos guapos. No conocemos el... Sí, donde La calle de la cárcel. Donde se entra al... ¿La calle de la cárcel? Sí. Ruiz Gómez, Eso efectivamente. es. En la calle Ahí Ruiz está Gómez. Pepe. Sí, efectivamente. Y en Rivero 28, Rivero 28. un negocio que tiene Miguel Lana. Sí, también, es verdad. Sí. Bueno, pues muy bien, queda dicho. Ahí lo pueden encontrar ustedes y luego en la web, por supuesto, lo vendéis también online. Online también, en nortesurrecords.com. Eso es, bueno, pues ahí. Quedan pocos ya, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿A cómo los vendéis estos? A 12 euros. 12 euros. Bueno, pues está muy bien. Cuéntanos, ¿qué metiste aquí, Bednar? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver. El año pasado, sabes que hicimos Carretera de Avilés en el Niemeyer, y a la salida yo tenía puesto a la venta el disco del trabajo anterior, que era Antología de Avilés, pero todo el mundo estaba preguntando por las canciones de Carretera de Avilés. No, pero aquí no viene Carretera de Avilés. No te preocupes, el año que viene, por este año, yo voy a grabar el disco antes de la actuación de este año, y aquí lo tenemos. Son las canciones que sonaron en la Carretera de Avilés del año pasado, que no van a ser las mismas que van a poder escucharse este año, el próximo 20 de diciembre, también en el Centro Niemeyer. Como por ejemplo, esta que va a sonar ahora, que es el primer tema que vamos a escuchar. Son muchos, vamos a escuchar 2 o 3, no sé. Vamos a ver. Esta primera que vamos a escuchar, este tema, ¿cuál es? Carretera de Avilés. Carretera de Avilés. Pues vamos a escuchar Carretera de Avilés y cuando termine seguimos con Bednar. Carretero
Muy guapa, ¿eh? Muy guapa, muy guapa, muy guapa. Yo ya la había escuchado, ¿eh? Ya la había escuchado en su día, vamos, en su día, y la verdad es que... Bueno, es una canción de las más emblemáticas del repertorio asturiano. O sea, esta canción la han cantado los Cuatro Ases, o el Preci, sí, tal, todo. Vicente Díaz, quiero decir, la ha cantado todo el mundo. Entonces, Suena. es una canción emblemática no solo de Avilés, sino de Asturias. Muy bien. Vamos con otro ejemplo de los que Bednar tuvo la amabilidad de cedernos, que es un segundo tema que tituló Pupurri. ¿Qué es lo que vamos a escuchar aquí, Bednar? Bueno, como su propio nombre indica, es un popurrí Popurrí. de varias canciones. La mayoría canciones de Avilés, donde se habla y se cita a personajes avilesinos de los años 50 y 60 que realmente existieron, y bueno, pues los interpreta pues una serie de personas muy conocidas de Avilés, que para no olvidarme de ninguno, y está aquí, voy a ponerme las gafas y voy a decir sus nombres, que son David Burrumba, Juan el Candín, Antonio el Pandereto, Luis Espás y Antonio de Nostalgia. Muy bien, compañero de Julián y de Gonzalo. Eso es. Muy Estas bien. son las grabaciones hechas ya de este año, porque el Robaron y la Curía ya la teníamos grabada Sí, anteriormente. Sí, estaba grabada anterior, sí. Esa, Sí, volvimos a repetirla porque la habíamos incluido en el espectáculo del año pasado, por eso la volvimos a incluir aquí. Una Vamos grabación a escuchar este segundo tema que Bednar nos brinda, este Pupurri, a continuación. Robaron y la Curía a Manolo el catalán. No sé si fue el año el Chucho o el Pitillo por atrás, por atrás, por atrás. A Manolo el catalán, por atrás, por atrás. A Manolo el catalán. Los chavales de Sabugo, cuando salen a la mar, lleven un furre de vino a beber en alta mar. Beberán, beberán, beberán en alta mar. Beberán, beberán, beberán en alta mar. Arriba en aquel montiquín había una vieja pelando un pitín. Arriba en aquel montiquín había una vieja pelando un pitín. Y pelaba, y pelaba, y pelaba, y pelaba con tal disimulo que no le quedaba una pluma en el ala. Y pelaba, y pelaba, y pelaba, y pelaba con tal disimulo que no le quedaba una pluma en el culo. Cuando Peraldillo supo que la mujer no quería, hasta el gato de la casa lo miraba y se reía. Hasta el gato de la casa lo miraba y se reía. La lancha de Peraldillo tiene un motor de primera, que cuando va la sardina siempre llega a la primera. Que cuando va la sardina siempre llega a la primera. Apágalo, Mariluz, apágalo, que ya no puedo vivir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mundo. También precioso el Pupurri, muy guapo. ¿Quién no lo cantó, no? Voy a hacer Aparte un de ser- inciso, Juan, Dime, voy a hacer un inciso dime, porque
en Robaron y la Curía, hoy que vino Gonzalo con nosotros, aprovechando, su abuelo, que lo nombran en la canción, que era Eladio el Chucho. Dicen, robaron y la Curía, a Manolo el catalán. Bueno, pues el abuelo de Gonzalo fue el que robó y la Curía. Así, ¿eh? Fue Eladio el Chucho. El que dicen que la robó. Que se dice que la robó. Cuidado. A ver si vamos a empezar a tener problemas. Que también era un personajísimo de Avilés, Eladio el Chucho. Y bueno, ya que vino Gonzalo hoy, Era mi abuelo materno. pues hacer una pequeña mención a su... Muy bien. Pues queda hecha. Queda hecha esa mención. Y vamos a acabar ya con los tres temas que dijimos que íbamos a escuchar y que Bednar nos cedió. ¿Qué vamos a escuchar, Bednar, ahora? Bueno, vamos a escuchar Es Avilés. Es Avilés, la ciudad más bonita y galante, tiene comodidades de una ciudad grande. Hay comer, hay comercios de gran importancia, juzgados de primera instancia, hermosa electricidad. En Avilés hay muchachas bonitas, hay boticas, hay café, hay buenos teatros y buenos paseos, y Puerto de Mar también. Es Avilés, la ciudad más bonita y galante, tiene comodidades de una ciudad grande. Hay comer, hay comercios de gran importancia, juzgados de primera instancia, hermosa electricidad. En Avilés hay muchachas bonitas, hay boticas, hay café, hay buenos teatros y buenos paseos, y Puerto de Mar también, y también hay cabarets. Es Avilés. Que es una canción que durante un tiempo estuvo un poco olvidada y que poco a poco, en estos espectáculos que hicimos en el Parque Ferrera, luego en el Niemeyer, parece que volvió otra vez a coger un poco de personalismo, y aunque no es el himno oficial de Avilés, porque no lo es, Y menos mal que no lo es, porque ahí quiero ser un poco crítico con la letra de esa canción. Vale, ¿eh? bueno, muy bien. Pero vamos, que nada más Sí. que ser un poco crítico. Pero en contra de esas voces críticas que yo también escuché de gente, yo jamás dije que eso fuera el himno oficial de Avilés. Dios me libre. Vale. Pero aunque no lo sea, ¿por qué vamos a criticarlo si podemos disfrutar de Que él sí, y que sí. cantarlo? Que es Sí, una que sí. adaptación Es que de tenemos- una música mallorquina. Tenemos una pequeña manía Estoy de acuerdo. de estar No, metiendo no, el dedo en el ojo. no, hombre, no, vamos no. a... Yo no meto el dedo en el ojo. Perdón, un momentito. De hecho, cada vez que nostalgia
toca ahí en el Carballo, la cantamos. Nos está hablando Gonzalo, quizás ustedes no lo oigan, nos está haciendo una puntualización sobre el grupo Nostalgia concretamente. Y es que cada vez que cantamos en Avilés, sí cantamos esta canción tal cual, al margen de lo que Juan pueda decir, no es exactamente así o no sé. No. Yo Es lo que, único es que, es que hace unos meses salió una publicación, un libro que habla sobre canciones de Avilés y tal, y yo fui a la presentación y allí X personas se vanagloriaban de que no, esto es una copia de una canción de Mahón, de no sé qué, y además la letra no sé qué, y no, porque además esto es que está hecho, o sea, como deprisa y corriendo, ¿no? No, y como desdibujando el carácter popular de la canción, sí, es decir, como diciendo, esto es, en fin, nada. Y Lo yo, dejamos. a mí, sinceramente, me parece que una canción, y tú lo viste, lo viviste, que es capaz de poner a la gente de pie y que la canten 900 personas a la vez. Sí, yo lo viví con Bernard Arias precisamente Lo dejamos ahí. en esa Avilés, la primera vez que lo hicimos, la primera vez que hicimos esta, ¿no? Carretera de Avilés y tal. La antología. Que yo tuve el placer de trabajar con él y de cantar con ellos. Realmente había que ver el vídeo. Nos pusimos a cantar esa Avilés y todo el mundo, o sea, todo el mundo en el Niemeyer se puso de pie a cantar la canción. Sí. Lo dejamos ahí. Tiene algo que ahí. decir, ¿no? Solo lo vamos a dejar en que a mí personalmente no me gusta la letra, punto. No hay más. No busco polémica, no me Lo que no te gusta es el emociona la final. letra de la canción. Claro, no voy a ser perfecto. Efectivamente, Gonzalo, ahí tienes toda la razón. Y como tienes toda la razón, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a dar paso a la publicidad. Y vamos a meter el último spot de hoy, que va en relación a la poesía. Va dedicado a Asturias, capital mundial de la poesía. Volvemos nada más que veamos el spot. Empezamos ya con el último bloque de nuestro programa. Pasa el tiempo inexorablemente, don Bernard Arias, y más al lado de un amigo que da gusto hablar con él.
y que seguramente, como decía al principio del programa, no será la última vez. Es la primera, y que sea un precedente para seguramente seguir contándonos cosas en la abundante vida profesional de Bednar Arias. Vamos a empezar. Sí, yo quería decir eso, que este programa, precisamente, con Bednar se nos puede quedar cortísimo. Corto no, cortísimo. Porque el bagaje y todas las cosas que podemos hablar con él en torno a la música, y concretamente a la música que se hizo, que se cantó en Avilés, en general tendríamos como para 3, 4 programas, no sé, bastantes. Esto es casi una pincelada de lo que Bednar pudo hacer en y por Avilés, porque todo hay que entenderlo. Él es productor y, por supuesto, pues vive de ello. Pero yo sé, porque lo sé por algún espectáculo que hizo, en los que también han perdido dinero. Entonces, que todo no es solamente ganar. Hay un altruismo por la música y esto es una pincelada muy pequeña. Haremos más programas con él, casi seguro. Bueno, yo he seleccionado una poesía para este momento, pues bueno, en torno a eso, a la música, al canto, que dice: cuando escucho música, el ruido de mi mente se calma, mis pensamientos se callan y mi corazón salta. Cuando escucho música, mi humor, se reanima, mis emociones realzan, mi imaginación se explaya. Cuando escucho música, mi mente y mi alma se juntan y olvidan su carga. ¿No tiene autor? Autor, Marca Oromi, concretamente. Muy bien. Le pedimos a Bednar, como al resto de los invitados también, que nos seleccionara autor y poema. Y él nos contará de qué se trata lo que seleccionó. Bueno, yo me traje un libro que encontré en casa de Bernardo Guardado, donde aparecen letras de canciones, poemas, que me parecen muy guapas, y además el libro está epilogado por tu gran amigo Víctor Urdangaray. Lo sé. Lo tengo dedicado por él también. Bueno, es una que me gusta mucho, que se llama Marineru, que es un poco larga, entonces llegamos a decir un poquito del principio y un poquito del final. Bernardo Guardado no sé qué parentesco le une a Carlos Guardado. Así es. Nuestro Carlos Guardado. No sé qué parentesco, pero sí, son parientes. Bueno, pues dice así: hay que tener mucho riso, hay que tener mucho senio, pa' echarse a andar pola mar, pa' facerse marinero. Fai falta mucho valor, saber dar de llau al mieu, pa' poder vir enfrentarse, desafiando sus riesgos contra les oles bravíes y la furia de los vientos. Ye tan inmensa la mar y el barco ye tan pequeño, quédase atrás tan lexana, quédase tan a lo lexos, tan fuera manu la marra, que está afincada en el puerto, que el marinero se queda na so labor, en defenso. No cuenta con más ayuda, ni tiempo así otro refuerzo. Pasó pelea enconada en contra los elementos que lo combaten con saña, que iban saliendo al encuentro, que la fe del su valor y el trabajo del su esfuerzo. Muy bien. Muy bien, vamos a terminar también con otra avilesina, en este caso de pro. Comentábamos al principio del programa que estábamos por cumplir hoy y recordar ciertas efemérides. También está, porque en agosto de este año se cumplía el 125 aniversario del nacimiento de nuestra Ana de Valle. Elegí uno de los poemas de Ana de Valle de una antología que en su momento me regaló el señor Francisco José Álvarez Huilla, que es esta, y que leí con mucha atención. Me gustaron muchos de los poemas que Ana de Valle escribió. Hay uno especial, que no sé por qué, si es que lo tengo a la vista o qué, pero que dice así:
Morir. Morir es dormir para siempre bajo la tierra húmeda, en un lugar conocido, amado, o en uno desconocido, entre peces y corales, donde nadie pueda llevarte ni lágrimas ni flores. Creo que a mí me es igual morir en un lugar que en otro, porque los que me amáis me veréis en las estrellas. Qué razón, doña Ana de Valle, qué razón, qué razón, qué razón. Hemos recordado también a Ana de Valle esta tarde. Es precioso. Esta antología que no conocí me la regaló Builla. La verdad es que tiene cosas preciosas, Ana de Valle, ¿no? Fue una poeta que descubrí hace muy poco tiempo, lo siento, pero es así, mi ignorancia poética es, si no supina, casi. Y descubrí a Ana de Valle ya pues, hace muy pocos años. Y la verdad es que me encanta Ana de Valle escribiendo. Julián, que te vaya bien. Dos placeres, como te olvidaste decir, es un placer. Dos placeres. Tener a Bednar. Dos placeres. Dos placeres tener a Bednar y... El viernes que viene nos vemos en Oviedo. Ah, sí. Tenemos el... ¿Adelantamos o no? Sí. El Desarme en Oviedo, en directo, en un restaurante donde de paso degustaremos un poquitín los garbancinos que nos van a hacer. Concretamente en el bodegón de Teatinos. Ya tuvimos con nosotros a Miguel Ángel de Dios en alguna ocasión aquí en el programa. Incluso trajo, yo creo que fue hace 2 años, el menú del Desarme. Lo trajo aquí, al 33.400. Y ahí en una mesa comimos el Desarme que Miguel Ángel nos trajo para degustar. Pues esta vez vamos a ir a su casa. Vamos a ir al bodegón de Teatinos. No sé si vendrá Ainhoa, está invitada también a comer ese día con nosotros, si viene. Se ríe. Eso es. Ainhoa tiene demasiado trabajo, Juan. Y ya está. Lo que pasa es que será ella entre mucho paisano, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ainhoa se defiende perfectamente. Nos vemos el viernes que viene, nos vamos a ver allí, en el bodegón de Teatinos. Así que, hasta entonces, muy buenas tardes y muchas gracias, Bernard Arias. Muchas gracias a vosotros. Por haber venido un placer. y estar en el Alderique, aldericando aquí con nosotros. Bueno, ¿vale? un placer enorme. Gracias, nos vemos.